Jeremías 6, verso 13, dice: desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él, y van a hallar descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre ustedes atalayas que dijeran: estad atentos al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron: no lo estaremos. Esta palabra que el Señor envía a través del profeta Jeremías es para despertar al pueblo a buscar caminos distintos de los cuales ellos estaban recorriendo. Había tal confusión que estaba operando, que los sacerdotes, los profetas, todos estaban en caminos de engaño. Trataban de traer una medicina, una sanidad que era mentirosa, que no era tal. Y el Señor les dice, les advierte: están caminando por caminos que no les van a llevar a lo bueno. Ese camino, si siguen adelante en esa dirección, lo que va a haber es muerte, lo que va a haber es destrucción, van a caer, dice el Señor. Y entonces manda una palabra de advertencia, les envía por el profeta Jeremías, y dice: deténganse, párense en los caminos y pregunten por las sendas antiguas, pregunten cuál sea el buen camino. Tienen que inquirir, tienen que buscar, tienen que preguntar, porque el camino por el cual están andando no es un buen camino. Entonces, cuando pregunten por el buen camino, cuando su corazón se incline a caminar, a andar como yo quiero, dice el Señor, van a hallar descanso para su alma. Pero ¿qué es lo que pasó? Se rebelaron. Lo que pasaba en el corazón del pueblo de Dios es que no querían andar en el camino verdadero, en el camino del Señor. Y el Señor les dice: paren, deténganse, pregunten por las sendas antiguas, porque los caminos actuales no son caminos que yo estoy aprobando. Los caminos actuales no son caminos que van a llevarles a la bendición y a la vida eterna. Y de esta palabra quiero hablarte en esta mañana, porque este es el tiempo de la restauración de todas las cosas, dice Hechos capítulo 3, versos 20 y verso 21. Pedro, hablándole a la multitud, dice: y que el Padre envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para nosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual habló Dios por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Lo que Dios habló por boca de sus santos profetas, los caminos que los profetas marcaron, caminos de Dios desde tiempos antiguos, caminos que tienen que ser restaurados. Cuando el Señor habló de Elías, Él dijo: ciertamente Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Está hablando de Juan el Bautista por un lado, pero está hablando también del espíritu de Elías. Dice: Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero Elías vino y no lo reconocieron. Obviamente que Juan el Bautista no restauró todas las cosas, pero sí vino en el espíritu y en el poder de Elías para restaurar los caminos antiguos, las sendas que le agradan al Señor. Juan el Bautista vino para enderezar lo que estaba torcido, para que los montes que tapaban la gloria de Dios se bajen, para que las llanuras que no dejaban ver y que no reflejaban la gloria de Dios se levanten. Escucha, Juan el Bautista vino para levantar y exaltar lo bueno. Juan el Bautista vino para bajar los montes, para bajar lo que era malo. Y de esta manera lo que estaba pervertido sea enderezado y que se manifieste la gloria de Dios. Juan el Bautista vino para preparar un pueblo bien dispuesto, para prepararle camino al Señor. Y cuando la gente entendió lo que Juan el Bautista venía a hacer, se acercaban para preguntarle y decirle: ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y entonces, de forma específica, dio 2 o 3 consejos según lo que está registrado a los soldados, a los religiosos, a los que cobraban impuestos, y le dijo: esto es lo que tienen que hacer. Y les hablaba de un cambio radical, de un cambio total, para que la gloria de Dios se manifieste. En Jeremías, en época de Malaquías, después de los 400 años de silencio,
había ruinas, había destrucción y las sendas antiguas se habían pervertido y se habían torcido. Hoy muchas veces y de muchas maneras suele pasar lo mismo. Se trata de hacer nuevos caminos, nuevas sendas, nueva dirección, cuando en realidad lo que te lleva a la bendición y a lo que Dios tiene preparado para nuestra vida es las sendas antiguas. Claro que hay un vino nuevo que Dios tiene preparado. Claro que necesitamos odres nuevos, pero hay cimientos generacionales que Dios tiene que volver a activar y a levantar. Decí conmigo, cimientos generacionales. Pero decilo con fe. Cimientos, esa es la palabra en esta mañana. Repetí conmigo, cimientos. Aleluya. Es lo que el Señor va a hacer. Isaías 58, te suelto este versículo, estos dos versículos proféticamente. Isaías 58, versos 11 y dice: y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, engordará tus huesos, serás como huerto de riego y manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hay caminos que agradan a Dios. Hay caminos que Dios marcó de antemano para que andemos en ellos. Y los tuyos los reedificarán. Y serás llamado, vos serás llamado reparador de portillo. Lo que el diablo destruyó por generaciones. Las mentiras que el diablo sembró generación tras generación en tu vida y en tu familia. El diablo golpeó, hizo brecha, rompió, arruinó. Pero Dios va a restaurar a través de tu vida. Y serás llamado reparador de brecha, reparador de portillo, de calzadas para habitar. Y tus generaciones, y tus generaciones tomarán autoridad de lo que está desierto en tu vida. Lo que de generación en generación, las líneas de iniquidad que de generación a generación se fueron transmitiendo, el Señor las va a romper, porque vos vas a levantarte en la autoridad de Elías, en el espíritu de Elías, para bajar los montes que se levantaron en tu familia. Montes de separación, montes de enfermedad, montes de divorcio, van a bajarse en el nombre de Jesús. Los que quisieron apocar tus dones, tus talentos, tu llamado, los que quisieron pisotearte, esos ya nos van a ser levantados en el espíritu y en el poder de Elías. Y será llamado un restaurador de portillo, de calzadas para habitar. Porque hay caminos que agradan a Dios, pero el diablo los quiere pervertir. Hay formas de hacer las cosas que el diablo transmite de generación a generación. Domingo pasado hablamos de impulsos, de mandatos, de palabras que te impulsan, que te marcan cómo hacer las cosas. Y Dios está trayendo cambio. Dios está trayendo restauración de todas las cosas. Restauración de todas las cosas. Y será llamado el que restauró lo que estaba arruinado en su familia. Eso es lo que significa portillo. Esa palabra en el original es la palabra hebrea peretz y significa ruptura, una herida, una grieta que se abre en un muro, una brecha. Significa quebranto. Quebranto. Y vos vas a ser llamado el que hizo un cambio generacional. Porque Dios no te creó a vos para que vos vivas en la misma línea de iniquidad que vivieron tus padres, tus abuelos o tus bisabuelos o tus tatarabuelos hasta la cuarta generación. Será llamado el que cerró las brechas. Será llamado el que trajo un cambio generacional. Será llamado el que reparó lo que el diablo arruinó por muchas generaciones. Será llamado reparador de portillo, y entonces los tuyos se edificarán. Aleluya. Será llamado. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Quiénes? Decí conmigo, los míos. Pero sigue diciendo, los cimientos de generación y generación levantarás. ¿Quién? Decí conmigo, yo. Cimiento y edificar. Y los tuyos, decí los míos, edificarán las ruinas antiguas. Los tuyos edificarán lo que el diablo arruinó. Diseños de Dios,
planes de Dios para cada familia. Dios tiene planes, diseños de gloria para cada familia. El diablo lo quiso desdibujar, el diablo lo quiso arruinar, pero los tuyos lo van a edificar, lo van a restaurar, lo van a volver a levantar. Pero dice, y tú levantarás, habla de nosotros, habla de los restauradores de Portillo, dice los cimientos de generación en generación. Porque para que ellos puedan edificar los diseños de Dios, alguien tiene que volver a poner los cimientos estables. ¿Sabes por qué tu hijo sigue haciendo lo torcido? Porque sigue transmitiéndose el mismo cimiento generacional. Pero lo que Dios va a hacer es que se levante. Esa palabra levantar cimientos, ahí en el original, es lo que está velado a los ojos, significa en el original. Lo que se tapó por la tierra, lo que el diablo no quiere que se vea. El diablo trae confusión, por eso quiere arruinar los cimientos, cimientos arruinados, cimientos que están tirados, porque los cimientos de una sociedad, de una vida, de una familia, son los principios. Cimientos donde vos estás parado. Cimientos donde está parada una familia, ese es un cimiento. Cimiento es una roca donde vos podés edificar. Y el diablo quiere derribar los cimientos, pero vos los vas a volver a levantar. Vos vas a edificar principios del reino. Vos vas a edificar tu familia con principios que le agradan a Dios. Y si vos levantás los cimientos de generación en generación, porque hay uno solo y es el que puso el Señor, y es llevar su gloria desde Génesis capítulo 1 y capítulo 2, cuando vos estableces el cimiento que a Dios le agrada, cimiento de intimidad, cimiento de comunión, entonces tus hijos pueden edificar sobre un cimiento estable, sobre un cimiento verdadero, y aunque vengan ríos, aunque vengan vientos, aunque vengan tormentas, no caerán, porque vos estás levantando los cimientos de generación en generación, para que no empieces de cero, para que recuperes lo que te pertenece por herencia divina, cimientos de generación en generación. Hay un trabajo generacional que se recupera. Aleluya. Hay un trabajo generacional que se recupera. Los cimientos se transforman en ruinas antiguas cuando no se transmite un legado, cuando no se transmiten cimientos de gloria, cimientos de principios divinos. Los cimientos generacionales se transforman en ruinas cuando no transmitimos lo que a Dios le agrada, cuando no transmitimos lo que Dios quiere. Entonces la siguiente generación edifica sobre la iniquidad. La palabra iniquidad significa lo que está torcido. Y en el Salmo 51, David ora y le dice al Señor, Señor, líbrame de iniquidades. Es lo que David le dice. Líbrame de iniquidades, líbrame de homicidios. Es la palabra hebrea, vos sabés, conocés la palabra hebrea abón, y es lo que está torcido. Y por eso también David ora y le dice, Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque David reconoce que había en él algo que estaba mal, con lo cual él no podía lidiar. Y que si Dios no era el que lo liberaba de los homicidios, él corría el riesgo de seguir matando. Y es lo que estaba en la simiente, en las generaciones de David. Es lo que estaba en las generaciones del pueblo de Dios. Y David le dice, Señor, libérame, por favor, libérame de homicidios. Libérame de homicidios. Límpiame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, le dice David al Señor. Y el Señor lo escucha. Porque no se vuelve a registrar algo así en la vida de David. Y es lo que tiene preparado para nosotros. Vas a restaurar en tu vida, en tu familia, eso que el enemigo hizo que se quiebre, eso que el enemigo hizo que se rompa en tu vida y en tu corazón. El Señor lo va a hacer. ¿Cuáles son los cimientos generacionales que vamos a recuperar? Hay cosas tremendas que hicieron los antepasados y voy a tirarte algunos puntos rápidamente para que después vos puedas seguir profundizándolos en tu casa. Los cimientos que el Señor quiere que levantemos son los cimientos de la intimidad y la comunión con Dios. Eso fue en el principio y eso fue lo primero que el diablo robó. Lo que hizo Isaac fue cavar de nuevo los pozos que Abraham su padre había abierto. En época de sequía, en época de hambre, Dios le dijo, quédate en Gerar. Y entonces Isaac abrió los pozos que su padre había cavado y cuando los abrió, encontró que ahí había aguas vivas. ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué hizo Jacob? Fueron gente que conectó generaciones
Isaac reconoció el trabajo que Abraham ya había hecho. ¿Y qué dijo? ¿Cómo lo hizo mi papá? Porque le fue bien a Abraham. Hoy recordaba cómo una bisabuela mía, de parte de mi mamá, oraba por un pastor, cosa que me enteré bastante avanzado ya en mi vida, que no supe de entrada, que creo que lo supe después de la ordenación. Y es 4 generaciones. Una bisabuela mía, que hablaba mitad alemán, mitad español, un español cruzado. Y que se puso contenta cuando mi mamá a su abuela le presentó a su esposo de apellido Batista, y se puso tan contenta porque entendió que era un pastor bautista. No sé cómo pudo entender eso, si bien hay diferencia en una letra, ni sé de dónde sacó pastor, pero estaba orando por eso. Y entonces mi mamá la corrige a la abuela, quien es mi bisabuela, y le dice que no. Pero Dios escuchó su oración. Y quién sabe por qué clamaron tus generaciones. Pero algo estamos seguros, vos y yo somos el fruto de oración, de intercesión, de generaciones pasadas que pagaron un precio altísimo para que vos y yo hoy podamos estar acá, hablando la palabra, recibiendo la palabra, siendo de bendición a nuestra familia. Porque hace algunas décadas atrás, no mucho, no podía reunirse uno con libertad, aún aquí en nuestro país, o la discriminación era tremenda. Pero hubo gente que pagó el precio, hubo gente que cavó. Y entonces Isaac dijo, ¿cómo hizo mi viejo? Cavó. ¿Qué es cavar? Cavar es golpear la roca hasta que salga agua. ¿Qué es cavar? Ir a lo profundo, a las sendas antiguas. Es clamar y orar hasta que el agua brote de nuevo, hasta que encontremos aguas vivas. Volver a las sendas antiguas significa recordar que las aguas vivas no se terminaron y que tenemos que conectar con lo que Dios soltó desde el principio, el río que fluye desde su trono. Porque Abraham lo transmitió a Isaac, Isaac a Jacob, y encontramos en Juan 4 que Jesús le dice, hablando con la samaritana, que ella fue a sacar agua del pozo que Jacob le heredó a José. Del pozo que Jacob heredó a José. Y Jesús le dijo, el que está acá va a darte aguas de vida eterna. Y vos nunca más vas a necesitar sacar agua en este pozo, porque los pozos estaban asociados a la presencia de Dios, porque sin agua no había vida, sin agua no hay vida, y pozo está asociado a la presencia de Dios. Recuperar las sendas antiguas es cavar hasta que encontremos las aguas vivas, las aguas que brotan, las aguas que saltan para vida eterna. Volver a las sendas antiguas es restaurar el tabernáculo caído de David. Ese es un cimiento generacional. El Señor dijo en Amós 9:11, en los postreros días restauraré el tabernáculo caído de David. Ese cimiento sobre el cual David levantó su vida, levantó un país y edificó una familia. El cimiento de la adoración. ¿Y sabes qué dice Amós? Restauraré sus portillos. Dice la misma palabra, es la misma palabra. Amós dice, restauraré las brechas, lo que se ha arruinado, la adoración que se arruinó. La adoración que se arruinó. Hay caminos paralelos, parecidos, paralelos, pero no iguales, que el enemigo trata de plantearnos para confundirnos, pero no son los caminos que el Señor tiene preparado para nosotros. Una adoración que en realidad no es adoración. Es parecido, pero no hay adoración. Son formas, es religiosidad, pero no es adoración verdadera. Pero el Señor dijo, voy a levantar un lugar donde todos puedan adorar, donde todos se puedan acercar, donde haya libertad para estar en mi presencia. Reedificaré sus ruinas, dice Amós 11. Lo reedificaré como en el tiempo pasado. ¿Sabes por qué a David le funcionó como le funcionó todo? Porque él levantó un lugar de adoración para el Señor. Porque el Señor fue su centro. Porque el Señor fue su principio y el Señor fue su final. Ese es un cimiento antiguo que necesita ser restaurado, que necesita ser levantado. Pedro, Pablo restauraron este cimiento entre los gentiles, porque Amós dice para que el resto de los pueblos, para que el resto de los gentiles conozca al Señor. Y cuando Pedro le habla a los gentiles y abre la puerta para los gentiles, no podían recibirlo.
No podían entenderlo la iglesia primitiva, la iglesia de aquel tiempo, y hacen el primer concilio en Hechos 15. Y entonces se levanta Jacobo después de una discusión, quien era columna, apóstol columna en Jerusalén, y dice: en esto concuerdan las palabras de los profetas que dice, y lo cita Amós: en el posterior tiempo levantaré el tabernáculo caído de David, para que el resto de las naciones, para que todos los gentiles conozcan al Señor. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué hicieron Pablo? Restaurar los cimientos de generaciones pasadas. ¿Qué habían hecho los judíos? Reservar la adoración solamente para ellos. ¿Y qué hizo el Señor? Fue hasta donde estaba la samaritana, fue hasta donde estaba el pozo y le dijo: para ustedes también es. Porque para ustedes es la promesa, dijo Pedro, para tus hijos, para los que están lejos, para todos los que el Señor llamare. Y vendrán de su presencia tiempos de refrigerio. La adoración es un cimiento que tenemos que restaurar, que nuestra familia esté cimentada en la adoración a Dios, que Él sea el centro y que muchas otras familias puedan acercarse al Rey por intermedio de la tuya. Eso es levantar un tabernáculo. Que vos seas alguien a través del cual otros puedan adorar, alabar, reconocer a Dios en tu vida. Que seas puerta, que seas llave para abrir la puerta y que otros puedan entrar. Eso es restaurar. ¿Qué vamos a transmitirle a nuestros hijos? ¿Adoración a lo que tenemos? ¿Adoración a lo que logramos? ¿O adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué le dijo David a Salomón? ¿Conservar el reino? ¿Seguir peleando? ¿Extender el territorio? No. Lo que David le dijo a Salomón: levantá un lugar para el Señor. Y le transmitió el cimiento de su vida, le transmitió dónde su vida estaba parada, en la honra a Dios, en el servicio al Señor, en hacer lo que le agradaba al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Los cimientos que tenemos que restaurar, los cimientos que tenemos que levantar, son los cimientos de la santidad. Isaías estaba sirviendo al Señor, pero necesitaba un toque, necesitaba una santificación. Había un problema con sus labios. Y en un momento de gloria de Dios le dice: Señor, ay de mí que soy hombre inmundo de labios, que soy pecador, me puedo morir si sigo expuesto hacia tu presencia. Pero cuando él confesó y reconoció, carbones encendidos del trono vinieron a tocar sus labios. Y le dijo: es purificada tu culpa, es limpio tu pecado. Él tiene una visión de la santidad de Dios. Como Isaías en sus 66 libros no va a ser llamado el segundo evangelio o el evangelista del Antiguo Testamento, si tuvo una experiencia tan cercana de santificación con el Señor, si vio tan de cerca la gloria de Dios. Y entonces vio la gloria y escuchó al Padre que le decía: ve, anda y dile a este pueblo, porque la gloria de Dios lo había tocado. Pero hoy hay caminos paralelos. Se quiere cambiar la santidad por lo externo, por las formas externas. Se quiere cambiar la santidad por servicio. Isaías servía al Señor. Días atrás estaba ministrando a alguien que me decía: para mí el servicio es tan importante. Le decía: para el Señor es secundario. Lo más importante es tu corazón. Lo más importante es cómo esté tu corazón para con el Señor. Isaías ya servía al Señor hasta que se topó con su presencia y le dijo: necesito ser cambiado, necesito ser tocado y transformado. Se reemplaza santidad por servicio, se reemplaza santidad por lo externo, se reemplaza santidad por sepulcros blanqueados, dijo el Señor. Joel dijo: rasgad tu corazón y no tus vestidos, hablando de lo externo, de la adoración que es externa o de la santidad que únicamente es externa. Santidad y adoración no son formas, no es una manera de vestir, ni siquiera una manera de hablar, no es una manera de conducirse. Santidad es cuánto impactó la gloria de Dios en tu corazón, cuánto fuiste cambiado y transformado en esa imagen, cuánto pudiste ver de vos mismo que tenía que ser cambiado y transformado. David dijo: líbrame de homicidios. Isaías dijo: tengo un problema con mis labios. Y los dos que reconocieron y que confesaron fueron tocados por el Señor, fueron cambiados y fueron transformados. Esas son las sendas antiguas. Ese es un cimiento generacional que tenemos que cambiar. No el de la apariencia externa, no el de agradar a todos los demás, dijimos el domingo pasado, no, sino el de hacer lo que le agrada al Señor. ¿Cuándo sé lo que le agrada a Él? Cuando entro a su presencia. Todo se aclara, puedo ver qué le agrada a Él, qué no le agrada a Él, y puedo mirar como el Señor ve. Santidad es lo que nosotros necesitamos, porque sin santidad nadie puede ver, nadie va a ver al Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero no hay otro fundamento que pueda ponerse, el cual es Cristo. En ninguna predicación, en ninguna palabra,
puede faltar Cristo, porque Cristo es la palabra. ¿Sabés cuál es el cimiento antiguo? El de la palabra. ¿Sabés que trae los mayores avivamientos? Adoración y palabra. Oración, adoración y palabra. Eso trae los mayores ríos, eso suelta los mayores avivamientos. Adoración, adoración, oración y palabra. Porque Cristo es la palabra. Cristo es el Logos. ¿Cómo va a haber palabra y no va a haber Cristo? ¿Cómo va a haber una predicación y Cristo no va a ser nombrado? Me preocupo si no encuentro a Cristo en alguna palabra que tenga que dar, que tengo que ministrar. Porque una palabra ha sido, un libro ha formado parte del canon cuando Cristo está revelado en el libro. Y si no se encuentra a Cristo en alguno de los libros del canon bíblico, entonces esos libros quedaron fuera del canon por no revelar a Cristo. Porque Cristo es la palabra, porque Cristo es el Logos. Pablo dijo, no hay otro fundamento que pueda ponerse, no hay otro cimiento que pueda ponerse, no hay otro fundamento, no hay otra roca, no hay otro lugar donde edificar tu casa, tus hijos, tu familia. Podés enseñarle lo que quieras, podés legarle lo que quieras, pero como un conector generacional, déjale a Cristo a tus hijos, déjale a Cristo a tu familia. No lo prives de la vida, no lo prives de la roca. Háblale de Cristo. No des por hecho que tus hijos lo siguen, que tus hijos lo tienen, lo necesitan a Él. Y cuando funden su vida en la roca, cuando funden su vida en Cristo, vendrán vientos, vendrán tormentas, pero no van a caerse, porque Cristo es el fundamento más estable que hay. Aleluya. Como conectores generacionales, no dejamos una religión, no dejamos ideales, no dejamos un legado simplemente emocional o material. Como conectores generacionales, al levantar cimientos de generación en generación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que hay ahí es Cristo. Lo que tenemos que hablar es Cristo. Lo que tenemos que legar es a Cristo. Cristo, 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 Cristo. Cualquier predicación, cualquier palabra, cualquier enseñanza que no tenga a Cristo es mentira, es confusión, es una falsa paz. Pero parate, detenete, preguntá en las sendas antiguas. Pregunta cuál es el buen camino y vas a encontrar a alguien que te diga, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Necesitas a Cristo en esta mañana. Tus hijos lo necesitan, tu familia lo necesitan. Y si vos transmitís a Cristo a esta generación, entonces los cimientos serán restaurados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que alguien diga, Cristo. Cristo. ¿Sabes por qué estás acá esta mañana? Porque un día Jesús te tocó. Porque un día Él te quebrantó. Porque un día Él te sanó. Cristo. ¿Qué vas a legarle a tus hijos? Los cimientos generacionales que necesitamos levantar es Jesús, 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 Jesús. Él es el Logos. Él es la palabra. Él tiene que estar en cada adoración. Él tiene que estar en cada predicación. Él tiene que estar en tu mesa, Él tiene que estar en tu casa. Hacele a un lugar y cavá, 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 buscá. La palabra cavar significa en el hebreo hurgar, explorar, buscar hasta que se encuentra. Literalmente eso significa en ese versículo. Cavá y busca, porque todo aquel que me busca va a vivir. Esa es la senda antigua. No busques un hombre, no busques un profeta. No busques una religión. Cavá hasta encontrar aguas vivas que van a impactar en tu ser y que lo van a renovar todo. Porque en Él está el manantial de vida. Jesús es el fundamento. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra que sale de su poder. Jesús, sin Él nada de lo hecho fue hecho. Él es el fundamento. Y yo espero en esta mañana y hoy tenés una oportunidad de que Jesús sea tu fundamento, el fundamento de tu vida y el fundamento de tu familia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me pidieres, voy a darte agua que salta a vida eterna. ¿Dónde está ese agua, Señor? Que la voy a ir a sacar. Ellos sabían, viviendo y habitando en regiones áridas, hacían un pozo, muchas veces cavaban para dejar ese pozo abandonado porque habían descendido lo suficiente para comprobar que ahí no había agua. Y volvían a cavar y ahí no había agua y volvían a cavar. Por eso Jacob se alegró cuando sus criados le dijeron, encontramos agua.
Porque Jacob no dependió de los pozos de Abraham. Jacob abrió sus propios pozos también. Jacob tenía sus pozos. Vos podés recibir, podés legar el pozo que alguien más abrió y tomar de ese agua. Pero también podés encontrar tu propio pozo y tu vida transformarse en una fuente que salte para vida eterna. Isaías 58, el pasaje base de esta mañana, dice: serás como huerto de riego y como manantiales de agua, cuyas aguas nunca faltan. Entonces, los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado, será llamado, será llamada, será llamado, será llamado el que restauró las brechas, el que restauró los portillos, el que arregló lo que estaba arruinado, el que reparó lo que el diablo había roto por generaciones pasadas, el que trajo un cambio generacional, el que marcó a esta generación para el Señor Jesús. Te invito a estar de pie un momento. Aleluya, santo. Aleluya. Celebramos tu palabra, Jesús. Celebramos tu presencia. Y reconocemos en esta mañana que no hay otra senda, que no hay otro camino, que es el del principio, que es el de buscarte a ti y vivir, y nunca dejar de buscarte y estar en tu presencia, que es el de levantar un lugar de adoración, de alabanza en nuestra vida, en nuestra familia, y ahí donde vayamos, cambiemos ambientes por tu presencia y ejerzamos gobierno y autoridad espiritual. El camino antiguo, Señor, es hacer lo que te agrada a ti y vivir en santidad, sin la cual nadie te verá, Señor. Hacer lo que te agrade, muchas veces al costo de lo que a nosotros nos parece importante. Pero al renunciar, ganar lo mejor, tu vida, tu fuego, tu gloria, tu añadidura, lo que desata tu reino. Los cimientos que recuperamos, papá, en esta mañana, tienen que ver con Jesús. Él es la promesa, Él es la palabra. Y hay en nuestro corazón promesas que Jesús va a cumplir. Porque el que comenzó la buena obra en tu vida, Él la completará. Aleluya, Él la completará. Verás a los tuyos edificando sobre el cimiento generacional que estás levantando. Gracias, papá, por esta mañana. Aleluya, aleluya. Esta es hora de renunciar a ruinas repetitivas en tu vida y en tu familia. Yo te invito en el nombre de Jesús que renuncies a toda iniquidad y a toda herencia de maldad. A toda herencia de maldad. Si hay algo que vos sabés recibiste como herencia de maldad a través de tu familia, la línea paterna, la línea materna, esta es hora de renunciar en el nombre de Jesús a peleas, a separaciones, a enfermedades, a divorcio, a quebranto económico. Lo que vos sabés que estás lidiando y que estás peleando y viene por línea generacional, a la dureza del corazón de padres a hijos, porque para ser un conector generacional, los corazones de los padres tienen que volverse a los hijos y el de los hijos a los padres para que puedan recibir como legado la herencia. Tal vez tu herencia es la de lejanía de padre a hijos. Lejanía, un corazón que no puede comprometerse porque fue herido, porque fue decepcionado. Pero ahora, en esta mañana, renunciamos a toda iniquidad. Renunciamos y cortamos toda herencia de maldad que haya venido a nuestras vidas desde la cuarta generación ascendente hasta ahora, en el nombre de Jesús. Con voz audible, empezar a renunciar. Espíritu de muerte, espíritu de accidente, espíritu de robo, espíritu de pelea, aleluya, espíritu de amargura, espíritu de angustia, espíritu angustiado. Renuncio, lo corto de mi vida en el nombre de Jesús. Ruina significa lo que está desolado. Lo que fue arruinado significa soledad. Esos sentimientos de soledad, de desolación en tu vida van a ser cambiados y transformados, porque yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Aleluya, Él es el fundamento y edificamos encima. Aleluya, cortar, renunciar, echar fuera. Cortar, renunciar y echar fuera. Renunciar, cortar y echar fuera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declara el nombre de Jesús en voz audible, echa fuera de tu vida lo que ha venido de papá o mamá que sabes que no le agrada a Dios, porque sos libre en esta mañana. Aleluya, por la sangre de Cristo, por el poder que hay en el nombre de Jesús de Nazaret. Sos libre esta mañana. Sos libre esta mañana. Sos libre esta mañana. Y vas a ir más rápido y vas a ir más lejos.
más rápido, más lejos. Él reverdece esa vara de almendro. Aleluya. Aleluya. Y al declarar libertad sobre mi vida, declaro libertad sobre mis hijos, Padre. Los gigantes que yo maté y que voy a matar, con ellos no van a lidiar mis hijos. Matarán sus propios gigantes, abrirán sus propios pozos. Pero voy a abrir pozos generacionales. Los gigantes que voy a matar, aleluya. Ningún gigante sobrevivió al tiempo de David. Se terminaron. Se terminaron. Después se encontraron un vestigio, pero se terminaron. Hubo una época en el pueblo de Israel en la cual los gigantes se terminaron. Las otras generaciones no tuvieron que lidiar más con esos gigantes. Hay gigantes que vos vas a matar, que tus hijos no van a tener que pelear. Cavarán sus propios pozos, pero van a seguir edificando sobre ese cimiento generacional que vos estás soltando en esta mañana. Al declararme libre, bendigo hasta 1000 generaciones. Bendigo a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Bendigo a mis sobrinos, bendigo a mis nietos. Pero escucha, bendigo a mis hijos espirituales. Porque espiritualmente vos legás lo que tenés. Si tenés hijos espirituales y si no los estás por tener, entonces declarar libre a tus hijos espirituales para legarle bendición, para legarle vida, para legarle victoria, para legarle adoración, santidad, amor por la palabra y Cristo, Cristo, Cristo. Aleluya. Su luz será vista sobre ti, su gloria será vista sobre tu familia. Aleluya. Levantamos a Cristo en Rosario, levantamos a Cristo en nuestra familia, levantamos a Cristo en este lugar. Aleluya. Aleluya. Oh, esta palabra va a seguir trabajando en tu corazón. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos. Escucha, al Señor. estoy recibiendo esto. La importancia que vos le das al Señor es la que transmitís a tus hijos. ¿Sabes por qué todavía no le hablaste a tus hijos? ¿Por qué no lo transmitiste? Simplemente porque no consideraste que sea importante para ellos. Una bendición para tu vida, gracias al Señor por lo que hizo. Pero si creyeras realmente que tener a Cristo es definitivo para la vida eterna, entonces ya lo hubieras transmitido a tus hijos con la importancia que tiene. Si tu hijo se está ahogando en el mar, no vas a estar pensando a ver que si esta soga le viene bien o no. Te asegurás, y lo primero que te asegurás, como sea, es que sea salvo. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay gente que tiene al Señor, pero el cimiento antiguo le fue vedado, le fue tapado. No puede ver que sus hijos, si mueren sin Cristo, van a pasar una eternidad sin Él, sin el Señor. Pero vamos a legar a Cristo. Vamos a legar a Cristo. Algunos transmiten que servir al Señor o no es secundario. Que honrar al Señor o no es secundario. Que hay otras cosas importantes en la vida. Revisa el mensaje del domingo pasado, lo que te impulsa. Porque ¿qué hemos recibido como prioridad en nuestra vida? Lo que fueron prioridades para nuestros padres también. Y como vos viviste tu vida, tu hijo probablemente la va a vivir. ¿Qué le vamos a transmitir? Cimiento generacional estable. Cristo, Cristo, Cristo. Aleluya. Mis generaciones y